Hicimos la presentación antes de que vengan aquí y ya les he explicado. Ahora pasamos inmediatamente a tu charla. Y en Holanda, que es un lugar súper húmedo, no se respira, pero viene acá y tiene una charla de gracias. Okay. Gracias. No sé, es extraño llamar dos cosas al mismo tiempo. Voy a hacer así. Bueno, primero que todo, gracias Ernesto por la invitación. Siempre que vengo de vez en cuando aquí a visitar a la familia, a los amigos, Ernesto es uno de ellos y pues es siempre un gusto visitarlo, la universidad. Veo algunas caras por aquí que lo conozco. Y bueno, muchas gracias. También disculparme por la demora. No hay excusas, pero bueno, vamos a empezar y voy a intentar hacer una presentación acerca del programa que tenemos allí en la Universidad de Bray University. En inglés, bueno, en inglés es la Universidad Libre. Y es de Ámsterdam, en la ciudad de Ámsterdam. Entonces el programa es sobre ingeniería de software y las tecnologías de información verde. Me cuesta llevarlos todos al español, de traducirlo con los nombres que después escucho y luego me suena como extraño. Primeramente quiero hacerles una breve introducción acerca de la universidad, porque pues en números Ámsterdam es la capital, Holanda un pequeño país, pero aún así una de sus universidades en la misma ciudad, realmente hay dos universidades, una es la Bray y la otra es la Universidad de Ámsterdam. Esta es la Bray University Amsterdam. Entonces, las dos universidades en el área de lo que es computación trabajan de manera conjunta, en el cual los estudiantes pueden tomar asignaturas de ambas universidades. O sea, tienen libre elección algunas asignaturas que son obligatorias y en cuanto a infraestructura también. Entonces, en sí, en general, pues tienen una de las cosas que destacar son el número de institutos de investigación que tiene. Por tal, solo está la Universidad de Bray. 14 institutos, en el cual el carácter interdisciplinario es la fundamental, ¿no? Para poder llegar a ser un instituto de investigación. Empiezan por primeros grupos de investigación y luego centros y luego al final, pues a medida que se van abordando proyectos cada vez más complejos, la parte de la interdisciplinaridad es muy importante. Entonces se promueve mucho la creación de institutos de investigación y la universidad cuenta con un buen número. También estamos en los últimos años, la universidad ha ido incrementando el número de estudiantes internacionales, o sea que vienen de otras partes del mundo, vamos a decir, por la razón que han tomado un cambio en dar las clases, en darlo todo en inglés. Entonces, si bien es cierto, su idioma oficial es el holandés, pero están abiertos pues ir al mundo, y una forma de eso pues es el idioma, el lenguaje, en el cual todo está dado en inglés y abiertos a que cualquiera pueda aplicar sin tener la limitación de tener que aprender pues, el holandés, ¿no? Adicional esfuerzo a eso. Entonces esto ha generado también un buen incremento de estudiantes de otras partes. Entonces, el programa de ciencias de la computación que tenemos allí en la universidad está formado por dos programas. Uno es lo que es ciencias de la computación en general y la otra es ciencias de la información. Entonces, uno de ellos, ciencias de la información, solo es en un año y tiene un carácter más aplicado a la sociedad, digamos, aplicando y tomando en cuenta todos los temas de ciencias de la computación, ¿no? Pero está centrado en todo lo que es manejo de la información, en la optimización de procesos de negocio, se puede decir, entre las compañías y la mejor gestión de la información y conocimiento que se maneja dentro de N compañía de software de información, de gestión. En lo que es ciencias de la computación, pues se tiene 2 años,
Dentro de ciencias de la computación, ya es allí donde está el track, vamos a decir, la área de especialización, es ingeniería de software, y tenemos esas 6 áreas, ¿no? En el cual tú entras a ciencias de la computación, llevas cursos en común, pero luego, no luego, sino en el momento, tú tienes que elegir dentro de ciencias de la computación en qué track tú estás dispuesto a seguir tus estudios de maestría. Entonces, esa es la charla de hoy, va a ser introductoria a ingeniería de software, que forma parte de esta, digamos, del programa de ciencias de la computación. ¿Vale? Todos ustedes están en primer año y bueno, algunos sé que ya están en máster, bueno, no sé. Tengo entendido que lo que voy a hacer es una charla introductoria a esto, ¿no? Entonces, pero luego, bueno, podemos extenderlo más adelante a través de preguntas o lo que venga. El máster es el máster así especializado en ingeniería de software y Big IT lleva 2 años, ¿no? Y ha sido dirigida por la doctora Patricia Lago, con la que trabajo. Y bueno, la pregunta es, pues ahí tenemos por un lado ingeniería de software y por otro lado tenemos lo que es Green IT. Obviamente todos se preguntarán qué es primero ingeniería de software, ¿vale? Entonces, pues es difícil, o sea, si yo para poder definir yo pues he preferido poner figuras y seguir ahí. Bueno, es muy común, ¿no? Usar estas figuras en las que cada uno tiene desde el punto de vista, ¿no? Desde quién está ahí, la perspectiva, el background que tiene, va a tener una percepción acerca de lo que es un ingeniero de software, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si nos centramos en lo que la sociedad piensa de lo que yo como ingeniero de software hago, pues igual puedes solo pensar que no hago nada, ¿verdad? Estar en una postura como ahí de simplemente de estar ahí calentando el asiento y tener un trabajo más. Pero cuando ya estás interactuando con tus usuarios finales, con los clientes con los que te solicitan hacer un software en general, en particular, pues hay un problema de comunicación en lo que vas a desarrollar y lo que te piden, ¿no? Y ante ese problema de comunicación, pues es que los usuarios piensan que, o te ven que no estás hablando en otro idioma. Y hay un problema ahí. Y que luego, base a ese problema, pues, que va a generar, más adelante, pues, lo que se ve ya en estadísticas, fallos, ¿no? En el software en sí que hayas desarrollado. Porque el origen fue la captura de requisitos, ¿no? La captura de qué es lo que el cliente realmente o el usuario necesita. Y bueno, tenemos así ejemplos en qué es lo que uno piensa, pues lo que más quiero decir es innovación. Es la parte con esta imagen de que debemos, eso como ingeniero de software, pues ir constante y continuamente en desarrollar software en el cual tomas esta parte, lo que es la parte más importante, es ser creativos, innovador, la parte innovadora en el software, no solamente desde cómo tú desarrollas y tratas de abordar el problema, no, es la parte de ingeniería. Entonces, esa es, digamos, con estas imágenes lo que quiero mostrarles acerca de qué es la ingeniería de software. Pues al final, con la ingeniería de software estamos apuntando a un desarrollo más sistemático, que te guíe durante todo un proceso, que no es solamente al final programar, o sea, no es esa parte, sino es importante desde un inicio entender el problema y capturar los requisitos, hacer testing, o sea, hay todo un ciclo de vida que el software pasa. Entonces el ingeniero de software tiene que entender todo eso. Ahora, también está entre el programador y el ingeniero de software, ¿no? Hay comparativas o
cuán relacionadas están ambos roles. Entonces, lo que voy a mostrar es, son vamos a decir, algunos puntos en el cual, cuando decimos que el programador de software no necesariamente, al decir que el ingeniero de software generalmente, usualmente trabaja en equipo, lo que quiero destacar la parte de equipo es el equipo de trabajar con un equipo multidisciplinar, con un equipo con diferentes perspectivas, que tienen diferentes backgrounds. ¿Ok? En la parte de programador, no trabajas también, puedes trabajar también en equipos, es muy común trabajar en pares, pero estás entre los que son más en programadores, ¿no? Entonces, hay muy poca relación en el que están interactuando en otras fases. Entonces, el ingeniero de software tiene esta, digamos, una de esos puntos, vamos a decir. Como programador estamos bien preocupados en qué va a ser el software, en toda la parte funcional del software. Como ingenieros de software, sí, también estamos preocupados en la parte funcional, pero también estamos preocupados en otros aspectos, que son aspectos de performance del software, de calidad del software, y con esto lo que quiero decir, sí hay programadores que sí también llegan a pensar en aspectos de calidad, de que no solamente qué es lo que va a hacer, sino también cómo, pues entonces están actuando también como ingenieros de software, ¿sabes? O sea, en tomar el rol de ingeniero de software, que la preocupación es al final la calidad de lo que vas a entregar. Es más, en este lado es más constructivo, y en la parte de ingeniería de software es una actividad en la que se toma mucha importancia la parte del diseño, ¿no? No es solamente tener y decir, ok, esto es lo que implemento y ya, sino como qué es lo que contemplas, cuál es esa arquitectura que tomas en cuenta. Y luego ya una vez tengas diseñado, digamos, sus modelos o arquitectura, tener clara esa visión, procedes a implementar, ¿no? Entonces, lo que aquí quiero mostrarles es que la programación como tal es una parte de, ¿sabes? El ingeniero de software va a cubrir aspectos de programación como tal, pero hay otros aspectos más. Entonces, esto es todo lo que se hace aquí, es como un subconjunto de la parte del rol de como ingeniero de software, ¿vale? ¿Por qué es necesario tener ingenieros de software o la ingeniería de software? Porque el software como tal es complejo, ¿no? Entonces, si vamos a desarrollar, pues, en escalas que son muy simples, igual no es mucho, se ve la necesidad de contar con uno de ellos, pero a medida que el software que hoy en día necesitamos cada vez está incrementando en complejidad, porque también contamos con la infraestructura, digamos, a nivel más tecnológica, en la que tú puedes explotar esos avances, como el Internet, ¿no? Ya es uno de ellos que desde hace años atrás, décadas, que ha llevado a que aproveches aspectos importantes para que tu software pues tenga propiedades como por ejemplo la distribución de diferentes sistemas, la interoperabilidad de trabajar entre diferentes entornos, en el cual los sistemas tienen que pues intercambiar información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos de software en el cual pues en el día a día necesitan, ¿no? En diferentes dominios, ¿no? Puede ser en el aeropuerto. Esto es uno muy famoso en la ciudad de Rotterdam, que son Holanda, pues es uno de los Países Bajos, que está bajo el nivel del mar, ¿no? O sea, si tú vas allí, mides la altura, no vas, aquí estamos a 2.500, 2.300 metros sobre el nivel del mar, o sea, ahí estamos a -3 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, y prácticamente es muy húmedo, son unos expertos en todo lo que es manejo de control de construir sobre el agua, ¿no? Sobre el mar, y siempre han ido cogiendo más tierra, más terreno sobre
sobre el mar, ¿no? sobre su propio mar que le pertenece, o han ido extendiendo la ciudad. Y para eso, pues todo hay un trabajo ingenieril, y uno de los controles en las que se usa por ejemplo, el software, es las barreras, ¿no? Que permiten controlar el flujo, ¿no? En casos de que haya tempestades, mareas, un control del flujo de agua para evitar grandes desastres en la ciudad, ¿no? Entonces, uno de estos problemas, los principios, vamos a decir, que se deben de tener en cuenta para diseñar, o sea, ese software como tal, pues ya está implementado. Gracias a eso, pues Holanda pues no tiene esos problemas, a pesar de que está en unas circunstancias en las que está prácticamente rodeada de mucha agua de mar, pues tiene muy bien controlados sus sistemas, ¿no? De seguridad en estos sistemas de barreras de agua. Si queremos desarrollar esto, pues hay que tener en cuenta mucho los riesgos y las probabilidades en el cual es abrir las compuertas o cerrarlas, ¿no? En el momento que tocan. O sea, hay un flujo ahí, de decisión cuándo abrirla y cuándo cerrarlas, ¿no? Para evitar, y hay que tomar en cuenta el nivel del mar, la presión, el volumen. Y claro, si uno empezar a hablar en términos de requisitos, pues al ser muy difusos, es decir, simplemente queremos que sea lo suficiente seguro, ¿qué significa, no? En ese término, esa palabra, ¿no? Pues todos estos requisitos de calidad son de esa naturaleza, son ambiguos, y cada uno puede entenderlo de diferente forma, ¿no? Entonces, una forma es llevarlo eso en números para disminuir esa ambigüedad, ¿no? No solamente queda decir, tiene que ser seguro, fiable. Ok, sí, pero ¿cómo, no? ¿Y qué significa eso? Eso es lo que hay que definir. Entonces, lo que quiero decir es destacar eso, ¿no? La parte de la ambigüedad de ese tipo de requisitos para ese tipo de software. Pero, sin embargo, si nosotros hablamos en términos más como en esta forma de no decir números, como están aquí, cuando es algún riesgo aceptable, ¿no? De que ocurra un fallo, por ejemplo, es 1 de cada 10.000 años. Entonces, ya con esto uno se puede imaginar lo que uno está queriendo y enfrentando a decir, okay, quiero desarrollar un software con estas características, ¿no? O que la frecuencia de extremo de alta nivel de agua pues ocurra sabiendo que ocurrirá una tormenta cada 10 años, ¿no? Entonces eso es lo que uno de esa forma pues va entendiendo y ya deja de manejar simplemente términos ambiguos, ¿no? Ahora, si seguimos avanzando, es que no es solamente tener en cuenta si abro y cierro las compuertas, ¿no? Sino también esto implica otros aspectos que, digamos, el abrir y el cerrar, pues es una funcionalidad, ¿no? Pero también hay otros aspectos que tú necesitas para poder, al final, tu algoritmo de decisión tenga que tomar en cuenta otros aspectos que también son funcionales. Entonces, que son también funcionales, pues, como parte de ese sistema, pues informar a las autoridades, puede haber ahí un mensaje de deliver, de envío de mensajes de diferentes formas. Las barreras de control sobre las tres, en este lugar hay realmente 3 barreras que tienen que estar comunicadas y hay una dependencia entre ellas. Tenemos, por ejemplo, estos 2 puntos, el hecho de que se cierre de manera no justificada o se abra la compuerta de manera no justificada, pues esto va a traer, por un lado, puede ser muy dramático si tú no abres la compuerta cuando deberías abrirla o cierras cuando no deberías, pues va a traer consecuencias no solo económicas, sino también pues en el caso ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la barrera queda destruida. Entonces, esta lista necesitamos, por ejemplo, también un alto, lo que llamamos el monitoreo, ¿no?
continuo, monitorización y activo al mismo tiempo, ¿verdad? Y estos procedimientos que le he puesto al último de mantenimiento, o sea, una vez el software tú desarrollas, lo entregas y funciona a la perfección con todos los requisitos estimados y los fallos, todo muy bien testado, todo muy bien, ya no significa que tu trabajo como ingeniero de software ya queda allí. No, ese software tienes que darle, por decir, prolongar su vida lo más que pueda. Y es muy importante todos los procedimientos que hay que tener de mantenimiento, ¿no? Que si no hay un mantenimiento allí, unas políticas de mantenimiento para esto, pues luego va a tener repercusiones a 10, 20 años más adelante. Entonces eso tiene que siempre ¿no? Hoy en día, pues todo el tema de empresas que allá pues están haciendo mucho dinero solamente como consultores para otras empresas de desarrollo de software en temas de mantenimiento, nada más, ¿no? Mantenimiento de software. O sea, a través de medidas de software pueden ver cuán mantenible es el código que tienen de su propio software, porque si luego en un momento determinado sufren de algún ataque, de algún hacker o lo que haga y tienen que arreglar ese punto, si ese software no es mantenible les va a tomar mucho más tiempo, ¿verdad?, en tomar acciones. Entonces, o sea, solo en el aspecto de, digamos, de proveer este servicio de consultoría con respecto a la mantenibilidad, es todo un negocio, ¿no?, que se da y que le interesa a las empresas recibir esto. Continuando con bueno, esto es lo que quiero mostrar aquí, es si tenemos la probabilidad de fallo, ¿no?, de lo que dije del cierre y la apertura y el cierre de las compuertas, de estas barreras que tenemos en el ejemplo que les estaba mostrando. Pues, ok, sí, tenemos que tener un sistema de decisión. Estas iniciales están en holandés, pero que es un sistema de soporte a la decisión para poder abrir y cerrar. Pero realmente, pues tú tienes que necesitar ver qué otros componentes, cuáles son a nivel de componentes, no solamente a nivel genérico, sino de todos los componentes que conforman parte de ese sistema, ver cuáles son sus probabilidades. Por cada componente es un nodo y por cada nodo pues manejas ahí probabilidades, ¿no?, de fallo. Y luego al final lo que calculas es la probabilidad de fallo, digamos, de la decisión hasta tomar que sí o no, ¿no?, cierro o abro, teniendo en cuenta a nivel, digamos, de componentes. Entonces, según para lo que está este software diseñado, es tener que la probabilidad de fallo para el sistema de decisión que se ha desarrollado es que sea de esta forma, ¿no?, de 2 por 10 a la menos 5. Imposible para los humanos porque esto es lo que está, bueno, esto es a la menos 2, ¿vale? 10 elevado a la menos 2 para los humanos. Por lo tanto, pues justifica, ¿no?, obviamente el por qué necesitamos esto automatizar. Comparando, por ejemplo, con un aviador que está entrenado, en el cual tiene que también tener la capacidad de decisiones, pues la diferencia está ahí, ¿no? Entonces, esto es ejemplos de... Con este ejemplo, pues, en concreto, el sistema, pues, quiero mostrarles algunos aspectos que tomamos como ingeniero de software a la hora de desarrollar algún sistema. En concreto, pues ahora este ejemplo podría haber también puesto en el caso de el problema que me ha pasado, ¿no? Al venir aquí, pues si uno consulta en Google cuánto tardas en llegar, pues te dicen, ¿no?, hay un tiempo estimado de tal punto a tal punto y ya tienes ahí toda muy bien información, pero aún falta cuando en tiempo real cuál es el tiempo el estimado, ¿no?, en casos que ocurra eventos excepcionales, como por ejemplo hoy hay un desfile, ¿no?, sobre una avenida. Entonces, pues aún no puedes
en base a eso tomar una decisión de a qué hora salir, por ejemplo, ¿no? Ya no es exacto. Entonces, podríamos también aplicar en el desarrollo del software por allí, pues como ingenieros de software también en ese tipo, ¿no? En agregar más funcionalidad a las aplicaciones actuales que tenemos, pues cogiendo más información, porque al final y al cabo es modelar, y modelar es observar el mundo real y abstraer y identificar esos elementos que son importantes para el problema que tú pretendes resolver, ¿verdad? Entonces, ahora pues vemos la otra parte, ¿no? La parte de Green, ¿no? Green IT es un tema que va a decir boom, va a decir un boom, ¿no? Terminó. Está entrando con mucha fuerza digamos a nivel de software, ¿no? A nivel de ya como sobre todo también en Holanda, porque ya Holanda es un país que maneja mucho, tiene costumbres de ser por sí de cuidado del medio ambiente. Ustedes saben, ¿no? El uso de las bicicletas por todo, que es el medio de transporte preferido de los holandeses y de todos los que al final, no siendo holandeses, pues también terminan cogiendo una bicicleta, ¿no? Porque es el medio de transporte óptimo. No quiero decir con eso que los otros medios de transporte son malísimos, no, sino porque tienen no sé, una especie de conciencia por el medio ambiente, ¿no? Pues cada vez, por ejemplo, si tú coges el tren, o ¿qué otras opciones podrías tú tener? O tranvía, o el metro, o el taxi, o sea, sí que hay, pero la bicicleta es el número uno, ¿no? Entonces eso por un lado. Aparte, por otro lado, pues las empresas como tal, pues también por parte del gobierno están recibiendo mucho, digamos, apoyo, soporte económico adicional, como decir, es una forma de estimularles, en el que promuevan el desarrollo de, digamos, la tecnología green. En este caso, pues con esas ideas que el máster salió de que, ok, ya estamos haciendo ingeniería de software como tal, pero hay que añadirle la parte de Green IT, en el cual, dice aquí, hacer que el software sea aware, ¿no? Consciente del uso de la energía, que el software que tú estás usando, ¿no? Entonces, pues esto no es una tarea así, digamos, fácil. Costó montar y está el laboratorio, que es, les voy a mostrar más adelante, el Green Lab, pero la motivación es, pues, ustedes conocen, ¿no? A este personaje que ha sido muy famoso en bailes de caballos, pues solo por cuantificar el consumo de energía que tomó, digamos, por cuantificarlo, ¿no? Ok, si una vista, ¿no? de vídeo en YouTube tomó 2 kilowatts hora, pero claro, YouTube y tiene un impacto global en el mundo, y realmente no es que lo haya visto, los números que lo ha llegado a ver es billones, ¿no? De usuarios que ha alcanzado ser visto este vídeo, ¿no? Entonces, si esto lo multiplicamos para poder saber el total de energía consumida por todos, solo mirando este vídeo, pues es equivalente a, digamos, al consumo de energía en una casa durante el tiempo de aproximadamente 3 años, ¿no? Entonces, a veces, pues cuando estamos, eso no quiere decir, no dejen de usar aplicaciones, no dejen de usar YouTube, ni nada de esto. Es solamente una forma en que fácilmente, con un caso concreto, se puede ver el efecto que puede tener en consumo de energía y aplicaciones, ¿no? Entonces, para el curso, el programa de máster que se tiene, entonces son, digamos, hay otros cursos más, hay otras asignaturas más que se llevan, pero estos, digamos, son los obligatorios si tú decides, o no decides, bueno, si tú estás en el track de ingeniería de software. Y el Green Lab, pues es lo que le hacen,
¿no? La parte del Green IT. Entonces el Green Lab es un laboratorio que está equipado en convenio con empresas que, bueno, realmente es una empresa su especialidad es justamente en lo que es medición de energía. Entonces este laboratorio provee un equipo para que los estudiantes a través de ese curso pues puedan correr diferentes, son más que todo basados en experimentación, ¿no? Corren experimentos de manera iterativa y, en el cual tú puedes estimar o medir o estimar el consumo de energía que ese software en concreto tú estás intentando medir. Entonces, como el diseño como planteado como un experimento, pues tienes que prever qué factores son importantes o que a tomar en cuenta para poder realmente evitar algunas amenazas, ¿no? Por ejemplo, de no saques conclusiones inválidas, ¿no? Evitar ese tipo de trabajos que al final no sean afectadas por otros factores externos. Entonces, pues eso en la parte de experimentación, pues hay todo uno de variables, de identificación de variables, que no es solamente medir el consumo de energía, sino qué otras variables tomas en cuenta y cómo están estas relacionadas para poder realmente al final poder tener un estimado con su valor de incertidumbre que conlleva de estimación de software. Entonces, esto es lo que aprendí en la parte de Green Lab. Obviamente aquí están los otros cursos que son partes del programa, ¿no? De ingeniería de software. Entonces, tenemos la parte de los cursos que son como ingeniero de software como tal, y durante los cursos, la parte azul es los cursos en sí, que todo programa de ingeniería de software lo va a tener, ¿no? En las universidades pues va a tener que aprender sobre, bueno, la universidad está mucho en el paradigma de desarrollo orientado a servicios, entonces pues todo está en el curso de diseño orientado a servicios, pero también está arquitectura de software, que es fundamental, sistemas distribuidos, pero durante esos cursos pues se ven, aparte de que tú tengas el Green Lab, pues también tomas digamos, tópicos de Green de diferentes formas, se ven inyectados en los cursos, ¿no? En los cursos. Puede ser, los mecanismos son que si yo soy, por ejemplo, coordinador del curso de diseño y orientación a servicios, puedo invitar pues, a algún profesor de la industria que desarrolle algún proyecto que esté interesado en el tema Green, ¿no? Entonces, o coger un proyecto real de industria en el tema Green y ponerlo en práctica, que los estudiantes desarrollen ese proyecto a lo largo del curso. O sea, la forma de cómo se interactúa es de diferentes formas, ¿vale? Pero siempre se van aprendiendo a aplicarlos en cada curso, ¿no? Eso. Pues el EIBM, por ejemplo, es una de las empresas que apoya mucho al programa en esa parte. Y la idea, como les decía, ese es un tema muy propio que tiene, habernos visto estando en Holanda, el trabajar muy cerca con la industria, ¿no? Es decir, no solo es que tienes que esperar llegar al último año de tu carrera, sino desde tus primeros cursos siempre estás trabajando cerca con los problemas reales de la industria. Entonces esto es lo que se enfatiza mucho y por eso la universidad, a nivel universidad como tal, ya tiene unos partners, ¿no? Unos partners estratégicos industriales asociados, en el cual se puede decir un catálogo, vamos a decir, de empresas, y que el estudiante pues ya no tiene que lidiar con trámites burocráticos, administrativos para poder ir a hacer las colaboraciones o trabajos que se puedan dar con las empresas, porque ya existen esos convenios con las empresas. Entonces esto es uno de los que tenemos más empresas, pero hemos puesto los que están más relacionados con el tema Green. Aquí TomTom es una empresa
holandesa, ¿no? Que tiene pues mucha colaboración con la universidad, no solamente, eso también quiero decir, no solamente colaborar, esto es en general con todas las universidades de Holanda que trabajan de esta manera, ¿no? CGI es otra empresa, bueno, esta es más internacional canadiense, en el cual su motor es el desarrollo de servicios, ¿no? O sea, todas las aplicaciones que desarrollan está basado en lo que es servicio, orientación al servicio. Bueno, se colabora mucho con el tema del transporte. Este es el símbolo del tren, del servicio de tren, de transporte, y es lo que toca, ¿no? Como también el aeropuerto. Aquí, hoy en día, pues tenemos es el actual aeropuerto que funciona, a mi gusto, muy bien, el aeropuerto de Schiphol. Pero están construyendo otro nuevo aeropuerto, que es el aeropuerto sostenible, ¿no? Entonces, este aeropuerto va a ser complementado por otro aeropuerto que en tamaño va a ser 5 veces, ya este es grande, pero el otro va a ser muchísimo más grande, pero no solamente en tamaño, sino por todos los servicios, vamos a decir, smart services, que van a proveer en la infraestructura, y siempre con la idea de que sea sostenible, ¿no? Sostenible, que haya ahorro de energía, no solo de energía, de cualquier otro recurso, que el software como tal también, pues en esto va a tener un fuerte rol. Entonces, ideas desde ahora, pues como investigadores, nos llaman a proponer ideas innovadoras que cuando ya está montada toda la infraestructura, digamos, en capa física, a nivel de aplicación, podamos aprovechar de toda la infraestructura montada para poder hacer que el aeropuerto ofrezca esos servicios a todos los que disponen de los servicios del aeropuerto, no solamente los pasajeros, sino también los que están hasta en el sistema de limpieza, ¿no? Pueda optimizar su trabajo, hasta el que toma decisiones en el tema de qué vuelo tiene que salir por qué puerta de embarque, ¿no? Es un proyecto, voy a decir, grande, en el cual están involucradas muchas universidades, no solamente una, sino varias universidades, y cada universidad pues tiene también allí su enfoque de especialización, ¿no? Esto, bueno, lo ponemos como ejemplos de casos, porque les dije que el programa de máster tiene 2 años, que ha iniciado este programa de máster de Ingeniería Visual en IT, en el cual pues son ejemplos de estudiantes que inmediatamente pues, han demostrado tener éxito, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, en máster que hemos conseguido crear ya un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Que es de ser advisor, ¿no? En el tema de sostenibilidad, porque es un tema que, como digo, las empresas pues está de mucho interés, ¿no? Están muy alineados con las políticas de desarrollo sostenible, y esto a nivel de software pues está, por ejemplo, un banco de ING, y ellos desarrollan sus propias aplicaciones también, y están pues en ese lado que se han creado un puesto de trabajo para un estudiante que acaba de recién terminar el máster, ¿no? Entonces eso, pues a nosotros nos da, pues, tenemos el caso de que estudiantes que vienen de otros países a hacer un máster muy especializado, en concreto, ¿no? Y de interés, en el cual también luego pues, retornar nuevamente a su país con ese conocimiento añadido para aportar en su propio país, ¿no? Por ejemplo, pues con Suecia tenemos intentado colaborar, porque también la ventaja de estar en Europa es que te mueves con facilidad, ¿no? Eso es como todos los países, aunque hablan cada país un idioma diferente, pero el tema de los programas de apoyo, como los programas Erasmus, vienen muy bien, son programas de movilidad que van en todos los niveles, no solo a nivel de estudiantes, como nosotros, sino también a nivel de profesores, y que se estimula mucho la movilidad para
con diferentes fines, ¿no? Uno puede ir a la universidad X de otra, digamos, de Suecia, para solamente entrenamiento, ¿no? De ver cómo trabajan allí o qué cursos estás llevando, o puedes llevar algún proyecto de carrera en otra universidad. O sea, existe de diferentes formas a través de estos programas. Solo el trámite pues, no es complicado. Entonces, eso se promueve mucho, ¿no? Se promueve mucho el tema de internacionalización, colaboración. Rompes la barrera de no solo pensar ya en región Ámsterdam, mi país, sino Europa, ¿no? Es más amplio. Para los que, bueno, hay de todo, primer año, segundo, tercer año. Si en el tiempo se animan a estudiar un máster en el programa, porque quería introducirles el programa de Ingeniería de Software en Green IT, pues esto es muy importante, que ya se ha dicho, el inglés es el idioma en el que se dan las clases, pero que pues, contener un certificado vosotros, pues es para poder, un requisito, ¿no? Inglés. La duración es de 2 años. Generalmente las aplicaciones, el deadline suele ocurrir o sea, muy raro que lo cambien, pero suele ser en abril. Y esto es un poco, a veces un problema, en este caso pero bueno, esa es la fecha. Y ya todos los requisitos de admisión están en la página web, ¿no? Entonces, esto está ahí. Pero yo puedo aprovechar y mencionar, ¿no? Que está aquí presente Francis, es un estudiante de la San Agustín. Igual ya lo conocen, algunos, otros no, pero por ejemplo Francis ha aplicado a la universidad, ha seguido todo el procedimiento, pues, ya el hecho de aplicar, pues él ha aprendido también ese proceso, ¿no? Que las universidades exigen cuando tú terminas tu bachelor y para, digamos, garantizar que tu aplicación sea aceptada, ¿no? Que la probabilidad de éxito sea mayor. Entonces, por ejemplo, Francis, pues es un ejemplo, ¿no? Que ya que está presente aquí, en el sentido de tener siempre ganas de ir más allá, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, de querer ver, seguro que muchos de ustedes también están ¿no? Viendo oportunidades y lo que hay, y es meterse, explorar el sitio web y todo ello, ¿no? Ese es Ámsterdam. Es una ciudad muy, bueno, es bonita. Yo no vivo ahí. Siempre vivo a 1 hora y media de la ciudad. Pero no hay problema porque bueno, a veces sí, a veces cuando hay problemas, pero puedes trabajar ese tren sin problema, ¿no? Entonces, esta es la parte de intelectual, pues está rodeada de muchos canales y el medio de transporte, la bicicleta y los tulipanes, que es la época en la primavera en la que todo el mundo está esperando, ¿no? Con muchas ansias. Así es que sí, eso es todo lo que he preparado como introducción. Sí, espero haberles hecho alguna visión del programa de Ingeniería de Software aquí. Preguntas también abiertas. Este email, ¿cuál está? Este email es el email de admisiones, ¿no? Mi email está en la primera slide, en primera. Eso es. Ese es el email en caso de que alguien quisiera estar interesado también en aplicar, ¿no? Al próximo año. Y preguntas, ¿no? También. Bueno, eso es todo el resto. ¿Tiene alguna pregunta para comentarle? ¿Les paso el micrófono? ¿El micrófono? ¿Están grabando?
Ah, me gustaría saber más o menos qué medidas se toman para hacer que un sistema sea green, ¿no? O sea, me imagino que es tanto hardware como software, ¿no? A ver, creo que espero tener en la siguiente. No, no está aquí. Pero tengo un slide donde puedo mostrar de la arquitectura, de lo que se toma. ¿La pongo? Es igual, es mejor. Porque sí, es a nivel, está por capas, digamos. Es a nivel de capas. Entonces, a nivel de hardware se toman todas esas métricas, pero también a nivel de software. Son métricas de software como tal. Entonces ahí justamente como a nivel de software, yo llevo el curso de métricas de software, lo que les enseño es todas las posibles, no todas las posibles, pero los fundamentos teóricos que tú tienes que tener cuando vas a diseñar métricas de software. Para el caso de Green, si estás solo interesado en la parte de Green, es el consumo de energía y en la unidad de los kilowatts. Pero no es suficiente, ¿no? Entonces, métricas como, por ejemplo, coupling, cohesion, son métricas interesantes en el caso, por ejemplo, que tú quieres tomar software como cuán óptimo podría ser el código que has implementado, ¿no? Herencia, o sea, hay métricas para esos atributos, ¿no? Digamos, en el cual tú vas a ir, cuáles son los niveles de, si tú tienes de herencia que tienes en el código, o complejidad del mismo del código. Entonces hay métricas para cada una de esas propiedades adicionales, aparte de lo que, digamos, como una caja negra, que es el dispositivo que te va a dar de la unidad de software que tú necesitas tener en cuenta con estas métricas, es decir, internas, ¿no? Internas y software. Un ejemplo concreto es que tenemos, por ejemplo, que he hecho con los estudiantes, es el caso de hacer consultas. Entonces, ¿qué software? Porque puede ser, depende de qué software haces. Pero si tenemos el tema de hacer queries, la empresa con la que trabajas es una empresa que diseña lenguajes para hacer consultas en bases de datos, y pues, los estudiantes lo que hacen es, en tus experimentos, correr, para este caso concreto, comparar con diferentes lenguajes de consultas SQL, que pueden ser PostgreSQL como un lado, y por otro lado puedes tener SQL puro, y hacer comparaciones en cuál es el consumo de energía de tu consulta query, ¿no? Entonces tu consulta query, pues ya como diseñas tu experimento, puedes tener factores que tú tienes que seguir medidas, en este caso la base, por ejemplo, de la calidad de la base de datos, ¿no? El número de índices que tiene tu base de datos, las relaciones que existen en tus tablas, en tus entidades, en tus tablas, que van a influir, y esas medidas las tienes que tomar. Pero, por otro lado, pues también está la parte de la query en sí, ¿no? Entonces, la query en sí, pues también tienes una combinación de elementos en el cual pues, existen métricas para poder medir la complejidad de la query como tal. Teniendo métricas a ese nivel, más la métrica que sí, que ahora mismo está como una carrera que la tomamos de la empresa, pues vas a después establecer correlaciones con lo que es el consumo de energía del software y con el estado del software que tú en este caso estás tomando, cuál es el estado que tienes, y luego tomar decisiones que podría ser pues, igual optimizar o mejorar la query en sí, o tu base de datos en sí, y hacer que el consumo de energía pues reduzca, ¿no? Entonces, sí, te puedo enviar, la gente se puede conectar virtualmente al Green Lab y hacer pruebas y medir. Entonces, solo que tienen que pedir permiso. Tienen que tener permiso, o sea, solo eso. Una vez consiguen el permiso, bueno, se habla con el coordinador y bueno, hay que establecer un proyecto, ¿no? Pero que lo que quiero decir que no necesariamente es presencial, que tienes que estar en el laboratorio, ¿no? Para poder ejecutar tus experimentos y diseñarlos y empezar a conectar métricas para poder hacer el trabajo.
Nelly, tengo una reunión ahora en la que tengo que salir, pero antes de salir quería comentar que acá hay varios muchachos que son de primeros semestres, efectivamente. Están en una situación parecida contigo, ¿no? Hace como unos 15 años. Y como vengas, como viniste un poco tarde, pues aproveché para comentarles estas cosas. Y les comentaba, y sería bueno comentar algunas cosas buenas y otras cosas malas. ¿Es cierto? Hay más malas que buenas. Pero no, es todo bueno, ¿no? Pero sería interesante que tú misma les comentes cómo empezó, digamos, este asunto, ¿no? O sea, cómo es que tú, digamos, te enganchas hacia comenzar a escribir artículos, hacia buscar algo del doctorado, ¿no? Esas cosas que las conoces mejor. Me acuerdo la vez que te rebotaron de la frontera en Chile, y me acuerdo la vez que le escribiste a Chile, porque no te daban la vista, el estilo, y digamos, más allá de la anécdota, pues es como se presenta la vida, ¿no? La vida no te... En ese momento, pues, enfrentar un viaje a Europa no necesariamente lo tienes que tener económicamente resuelto, pero nada de eso influyó, ¿no? Y creo que todos, en general, todos los que han salido de alguna forma han pasado de una u otra forma problemas así, ¿no? Pero aquí también hay varios muchachos que yo conozco y que veo que también, o sea, de repente algunos no tienen familia que los apoye, o la familia los apoya muy poco, porque no entienden de repente. Pero creo que nada de eso es un problema realmente, ¿no? Si tú tienes la voluntad de poder saltar los problemas, ¿no? Entonces creo que eso en tu caso siempre lo he comentado y termina siendo pues un ejemplo para los chicos, porque yo recuerdo, no sé si siempre lo he dicho varias veces, que me has escuchado, cuando estabas de alumna, hablabas así, hablabas como un gatito. Y luego, luego de algunos años, en otra charla que por ahí viste, ya había una transformación producto de todo este asunto, y ahora nos hemos encontrado en otros congresos, ¿no? Y dando charlas, y ya, pues, ahora ya eres una ciudadana del mundo, ¿no? Pero todo eso ha tenido una etapa muy difícil, digamos, ¿no? En comparación a lo que ya tienes ahora, que es producto de todo el esfuerzo que has tenido, ¿no? Así que yo te pediría que comentes eso, porque siempre es muy bueno, porque estoy seguro que varios muchachos acá podrían sentirse identificados y compartir varios de los problemas que a ti te tocó pasar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque yo me puedo explayar. Tómate el tiempo que necesites, pero yo creo que es útil para comentarlo, ¿no? Si quieren, redúcelo, pues, ¿no? Algunos minutos, ¿no? Te pido disculpas, sí. Pero de todas maneras siempre es una alegría tenerte por acá. Y como siempre lo he dicho a los chicos, siempre tienes las puertas abiertas, ¿no? Y estoy seguro que, como a mí también me pasó con otra persona, a veces una charla de estas puede hacer un giro bastante grande en lo que esperas, ¿no? En tus expectativas, en qué cosas vas a hacer en los próximos años. Así que siempre tenemos una gran responsabilidad que en algún momento que tú como alumna has tenido, y ahora pues te toca ir al otro lado también para poder despertar, ¿no? La imaginación y la gana de los muchachos que ahora te escuchan para poder cambiar el rumbo de su vida, digamos, ¿no? La perspectiva de su vida. Bueno, gracias Ernesto por hablar siempre bien de mí. Pues bien, yo soy chica y eso sé que tengo un problema, que a veces cuando empiezo a hablar se me hace largo y puedo hablar y hablar y hablar. Voy a intentar contar, de concentrar y no extenderme mucho en la experiencia, con lo que eso me ha pedido, de resumirles mis inicios, ¿no? Cómo fue y ya. Bueno, la verdad, todo empezó, ahora que no está aquí Ernesto, por Ernesto realmente. Él fue el que me puso la semilla, se puede decir, porque ha sido mi profesor, como de muchos, de todos ustedes.
En el cuarto año llevé con él el curso de sistemas operativos, con el libro de Andrew Tannenbaum, que luego tuve la oportunidad de conocerlo en persona porque él trabajaba ya, ¿no? Pero llegué cuando todavía era profesor, entonces el último año, y ya se imagina, bueno, ahora me voy a saltar a la parte de Andrew Tannenbaum, pero bueno, eso lo cuento después. Pero recuerdo mucho el curso de Ernesto, el libro que llevé, y es lo que aprendí en ese curso. Y claro, después de que terminas, muchas veces pues que ya no mantengas vínculo con el profesor y sigues tus asignaturas, pero con el caso de Ernesto fue diferente porque siempre nos enviaba emails a todos sus alumnos en general sobre oportunidades de conferencias. Como estudiante, como tal, pues igual, yo creo que igual nunca hubiera tenido esta idea en mente que a lo muchos pensaba en el Congreso Nacional de Ingeniería de Sistemas, o sea, como máximo, ¿no? O sea, era lo que conocían, porque uno hace lo que conoce, ¿no? Entonces estás allí y estás con las ganas de participar en un concurso de proyectos cuando llegues a cuarto, y eso es tu meta, y dices, cuando llegue a cuarto, quinto voy a participar en ese congreso, y ya, ¿no? Y ya está. Pero si luego ves que existen congresos internacionales, pues ves que hay más que un concurso de una competición nacional, ¿no? Hay más allá. Y eso fue lo que nunca me preocupó en su momento el tema de cómo llegaré, o me acercarán el artículo, o cómo lo voy a escribir, ni nada, simplemente querer hacerlo, ¿no? Y una vez lo haces, pues mi motivación fue recibir el feedback de los revisores, porque tú tienes tu idea, tu proyecto, y a veces el feedback no siempre no estás muy satisfecho, o no crees. Te pueden decir, estás bien, estás haciendo bien, pero tú crees que no, que quieres que hay algo más, ¿no? Que no está todo bien. Entonces tienes interés de recibir feedback externo. Y eso es lo que yo vi en la oportunidad de una conferencia, ¿no? La conferencia es como tal, cuando tú envías un artículo, pues te revisan 3 revisores, y dices que bien, que 3 revisores van a darse el trabajo de leer tu trabajo y que vas a recibir feedback. No tenía igual la ambición de decir, me lo aceptan y voy a ir a presentarlo, o sea, no, sino era recibir el feedback, qué piensan de mi proyecto. Para la buena suerte, pues lo aceptaron a la primera, ¿no? O sea, el primer intento fue aceptado. Entonces, un proceso de escritura es una habilidad que hay que tomarla. En su momento, pues, yo recuerdo que ese artículo me habrá costado escribirlo 3, 4 meses, no sé, ahora un estimado, o sí, 4 o 5 meses, pero claro, escribirlo. Realmente a eso pues hay que tener una preparación, tener cosas, ¿no? Ideas, o qué vas a hacer, y como idea de feedback, pues yo intenté enviarlo. Esto es, digamos, qué fue lo que motiva, ¿no? Esa motivación de querer. Obviamente también hay otras motivaciones ahí secundarias, y querer conocer otros países. En esta oportunidad, como decía Ernesto, era Punta Arenas, que está, ¿no?, en la última ciudad sur de todo, de Chile. Entonces, si me hubiera preocupado desde un inicio dónde ir, pues igual no lo hubiera enviado. Si me hubiera preocupado de un inicio cómo voy a llegar, y si hubieran sido esas mis primeras motivaciones, pues igual nunca lo hubiera hecho, porque realmente yo no tenía donde digamos, en términos económicos está, ¿no? Como tal. Esto es el inicio de todo, ¿no? Porque luego de allí te abres, vas a una conferencia sin saber qué es lo que cómo es ese ambiente. Y para mí fue una experiencia maravillosa, en el sentido de ver profesores que eran profesores y que estaban ya con planes, y sus conversaciones eran de cuál va a ser la próxima conferencia donde van a enviar sus trabajos. Entonces, claro, o sea, eso para mí fue como decir que bueno, ¿no? Tener profesores así que están asistiendo a conferencias y que tienen estas ganas de ya tener un plan sobre sus próximas conferencias, y que no solamente estaban centrándose en enseñar, sino también en hacer research, ¿no? Investigación.
Por otro lado, claro, también habían asistido, porque no solo estaban también estudiantes de posgrado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, pero yo era la única digamos decir, de bachelor, ¿no? De la carrera. Pero como cuando no sabes a dónde vas, no tienes ningún temor, creo, ¿no? Porque desconoces el background de toda la gente, de lo que te escuchan, y tú vas y te enfrentas, ¿no? Entonces eso también es un plus, eso es un plus cuando ustedes son, mientras más jóvenes empiezan, yo creo que es mejor, porque ignoras muchas cosas, y en tu ignorancia pues también eres más valiente en hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que esa charla di mi charla sin nada de nervios, y por lo mismo que no sabía. Si hubiera sabido los asistentes del background de cada uno de ellos que me estaban escuchando, igual me hubiera puesto nerviosa, pero no lo sé. Me fui allí y ya. Esto fue muy consecutivo. Me abrió en el sentido de poder ver y conocer ya no solo esa conferencia, sino otras conferencias que estaban a nivel iberoamericano. Yo empecé publicando y escribiendo en español. Mi gran debilidad y hasta el día de hoy va a ser, siempre voy a decir el inglés. Nunca voy a hablar y tener la escritura y el nivel de inglés como lo tienen los que es su propio idioma, ¿verdad? Entonces yo empecé publicando en español, escribiendo en español y todo ello, y las conferencias a las que asistían eran de nivel iberoamericano en estos niveles. Entonces es allí que si tú tienes retos, o sea, si tienes muchos problemas, que ya Ernesto les resumió esos problemas, tienes solo dos opciones, o sea, afrontar el problema o dejar el problema y desviarte, ¿no? Ir por otro camino, o igual sea más largo que te va a tomar, y puedes mantener el mismo objetivo, pero desviarte y ir por otra ruta. Pero en mi caso he sido como muy, no sé, testaruda, o nunca me desvié o hice por otro camino para poder llegar al objetivo. Siempre insistí en el proceso, ¿no? Y esto es un punto importante para todos, la perseverancia. Si creen que es lo que quieren, pues luchen por eso, ¿no? Luchen por eso que quieren. Y si tienen que esto tocar muchas puertas, hacerlo, ¿no? En mi caso, para mi primer viaje, pues la San Agustín hizo todo, una colecta de dinero, y siempre se lo voy a agradecer, porque gracias a la San Agustín pude ir a mi primera conferencia. O sea, ellos hicieron colecta de dinero a nivel de facultad, entonces no solamente a nivel de la escuela, ¿no? Sino facultad. Pues en la facultad pues hay varias escuelas en que estudiantes y profesores pusieron su dinero, y para mí esto era cargar mucha responsabilidad y en fallar, ¿no? En el hecho del esfuerzo que ha ocurrido y el no ir allí, ¿no? Entonces tenía que hacerlo como sea, llegar allí, aunque te corten la frontera y no te dejen pasar, tú tienes que pasar como sea. Pero lo haces, ¿no? Luego, digamos, el poder ver que hay otras conferencias también, tú también te contagias de ese ambiente de estos investigadores y aprendes de ellos, ¿no? Me permitió aprender rapidísimo, ¿no? El absorber, el capturar el entorno, de cómo planean sus trabajos, porque disfruté con ellos. Por el hecho de que tuve el problema en la frontera, realmente me regalaron un fin de semana con el presidente de la Sociedad de Computación de Chile y con la presidenta de la Red Iberoamericana de Ingeniería de Software. Entonces estuve con gente, con ellos que no sé, bueno, aprendí en esa interacción, en un fin de semana, de estos, ¿no? De estos proyectos, ¿no? A futuro. Y ellos me estimularon muchísimo a que yo continuara, ¿no? No era solamente recibir mi tesis de pregrado y ya, y sacar el bachelor o el título de ingeniero, ¿no? Sino ya ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con saltar directamente a lo que es el proyecto, a lo que es el inicio del doctorado, porque se me dio la oportunidad de conseguir otra publicación en Cuba, en IDEAS, que es otra conferencia iberoamericana, y ya allí pude conocer a uno de los profesores que el día de hoy, pues para mí es como
no sé, mi segundo padre, vamos a decir, que es como que me adoptó, ¿no? O sea, me llevó de aquí, de Arequipa, y me llevó para allá, ¿no? Me puso todo, los pasajes, todo. O sea, es como, no tienes nada practicado, pero él vio en mí algo que me permitió darme una beca de estudios completo por los 4 años del doctorado. Entonces siempre le estoy agradecida por eso, ¿no? Por esa oportunidad. Obviamente no te dio a la primera porque, aunque ya habías publicado antes, ahora estás publicando aquí, no, sino una invitación de 1 mes con todo pagado para ver si te adaptas en un grupo de investigación. Y para mí eso fue más que un regalo, ¿no? O sea, ir con todo pagado a Valencia y solo 1 mes, estaba encantada de ir. Entonces, obviamente en ese mes estaba bajo observación porque yo tenía que interactuar con todos los miembros del grupo de investigación en diferentes líneas y luego al final y al cabo venir con una propuesta de en qué línea podía trabajar en temas de que se podía hacer el doctorado y todo esto, ¿no? O sea, al final de ese mes de evaluación se me otorga la oportunidad de la beca, ¿no? de 4 años. La beca no es con dinero del gobierno español, sino fue siempre financiado por una empresa española, lo cual también facilita, ¿no? mucho el hecho de que no tengas que estar esperando unos deadlines para poder aplicar y conseguir becas, sino como viene de la empresa privada, pues eso es mucho más rápido, ¿no? Siempre y cuando ya tu director tiene este convenio con la empresa y consigue la financiación inmediatamente. Entonces, en esa parte yo no tuve problema en la beca, ¿no? Después del mes que estuve allí. Los problemas se vinieron después, ¿no? Que yo creía que ya mi vida se había arreglado, ya tengo la beca, me han aceptado, conocí la ciudad, regreso al Perú para decir a mis padres, sí, tengo una beca, voy a hacer el doctorado y eso, ¿no? Entonces pensaba que todo estaba arreglado, pero no. Es verdad, escribí a Hildebrand porque realmente me negaron mi visado. Algo que no esperaba para nada, porque si tienes una beca que te dice que te van a poner los pasajes y todo, entonces no entiendes por qué va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, esta anécdota pues la cuento porque a veces dices en la puerta del horno se quema el pan, ¿no? O sea, tú ya lo tienes todo, crees que ya está, y luego aparecen nuevamente problemas y tienes que estar siempre preparado, ¿no? Recuerdo que estando en Lima, donde no tienes ningún familiar, en el cual tú tienes que ir a la embajada solamente para hacer ese trámite, pues es duro en cierta forma, ¿no? Porque tú vas con una ilusión y de repente pues y además el trato que te hace la embajada pues es también otra cosa adicional que no ayuda, digamos. Entonces eso, recuerdo que la primera lección que me dio fue ok, yo no puedo aquí, y yo siempre he intentado solucionar el problema, la embajada se cierra y no me va a escuchar, entonces tienes un límite, ¿no? O sea, tú como tal, pues, haces lo que puedes, y dices, has hecho lo que he podido y ya no hay más. Entonces, si ya no puedes, tienes que recurrir, ¿no? a otros puntos. En este caso, no quiero decir inmediatamente que voy a hacer de la prensa o voy a acudir a Hildebrand, ¿no? Sino, la primera consulta fue en un email enviando a Ernesto, a mi profesor, al profesor que fue mi profesor, digamos, siempre digo mi profesor, a que fue mi supervisor de tesis, a quien me había dado la beca, y le dije, ¿no? Lo que pasó, que no tenía el visado. Entonces su respuesta fue, Nelly, modela el problema y dime qué es lo que tengo que hacer para ayudarte. Entonces, ahí fue la primera vez que llevé un email en el cual me hablaba de modelado, ¿no? Me dijo, modela el problema y dime luego, una vez que has entendido el problema, cómo te voy a apoyar para apoyarte, que él va a hacer todo lo que pueda desde él. Entonces, ahí lo que hice, pues, modelar, ¿no? En cierta forma, los actores. Es Nelly, en ese momento, pues, yo era Nelly y la embajada, ¿no? Y claro, ya en el problema, pues, estaba la Universidad Politécnica de Valencia, donde habían 3 actores, pero realmente había más actores, ¿no? Frente a un problema. Entonces, frente a ese problema, pues vi que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores eran actores importantes, ¿no? Para resolver el problema. Entonces,
actué de esa forma en el sentido de que los involucré, porque cuando veía que no es justo, si tienes la beca, tienes todo, los pasajes, todo pagado, no era justo no conseguir ese visado. Y necesitaba vamos a decir, un interlocutor, ¿no? Alguien que, porque yo no voy a llegar al ministerio, ¿verdad? Tampoco me van a escuchar así. Entonces, el medio más fácil es, como dicen, ¿no? El cuarto poder, ¿no? La prensa de información. Escribir a César Gil de Braga, que miraba mucho el programa, ahora casi no lo veo. Pero él fue muy, en ese sentido, muy actuó, ¿no? De leer mi carta en detalle, toda la carta que había escrito, y eso permitió que el embajador de España reflexionara, me imagino, y cambiara su decisión, ¿no? A los días, pues inmediatamente recibí nuevamente la invitación de que fuera nuevamente y me daban el visado, o sea, obviamente porque fue algo excepcional, porque el trámite realmente es más de, lo que ocurre es más que me hubiera costado tener que esperar 3 meses y después de 3 meses recién hacer un reclamo, pero ya no en Perú, sino hacer un reclamo en Madrid, y eso era muchísimo. Entonces, frente a esta cosa, lo que quiero mostrarles es que los problemas, ¿no? Siempre van a aparecer. Vean hasta cuándo es lo que tú pueden hacer, y llegar a un punto, busquen ayuda también, porque la ayuda también es importante, y saber quiénes son esos que pueden ayudar. Y luego ya, cuando ya estén en el lugar, ya empiecen la carrera, el doctorado en sí, pues muchos ánimos, ¿no? Mucha fuerza, también durante sus estudios y eso, ¿no? Porque eso es una nueva carrera que empieza, ¿no? Prácticamente. Entonces, he hecho he contado brevemente antes del inicio, esos son los inicios. Bueno, gracias por venir, por escuchar un poco de esto. Terminamos, ¿no? No sé si hay preguntas, pero si hay preguntas, estoy por aquí. Si alguien tiene más preguntas, la profesora te voy a sacar un momento más con nosotros para que puedan conversar con ella. Aprovechen, es un bonito networking que se podría hacer. Muchas gracias, chicos.